A continuación, y en este cuarto panel, la nueva Ley de Salud Mental 26.657, el control de las internaciones involuntarias de niños, niñas y adolescentes, estará a cargo de la doctora Gabriela Spinelli, quien es abogada, coordinadora de la Oficina de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras, señores, con ustedes, la doctora Gabriela Spinelli. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y la idea de este último panel es recorrer brevemente las características principales de la Ley Nacional de Salud Mental y sus implicancias respecto del rol del Ministerio Público Tutelar en el control de internación. En primer lugar, todo lo que vaya a ser planteado está atravesado por la redefinición primaria del rol del Ministerio Público Tutelar, que se inició a partir de los tratados de derechos humanos y que fueron aplicados, que implicaron una modificación de la intervención de la asesoría, que tiene que ver con ya no la protección de la persona, sino la promoción y la exigibilidad y el control de las agencias, del funcionamiento de las agencias estatales en todas las instancias donde se dirima el acceso a un derecho de una persona menor de edad y de una persona afectada en su salud mental. Antes de empezar con la ley específicamente, quería compartir con ustedes algunos datos, en virtud de los cuales, según la Organización Mundial de la Salud, un 25% de la población de las grandes ciudades necesita o necesitará ayuda respecto de su salud mental. Los trastornos mentales están dentro de las 5 primeras causas de enfermedad en la región, y en América Latina y el Caribe el alcohol es el principal factor de riesgo de la población. En particular en nuestro país, no sé si ustedes han tenido acceso a un informe del CELS que se denomina Vidas Arrasadas, del cual surge que en Argentina hay 25.000 personas que están detenidas en instituciones psiquiátricas, más de un 80% de ellas están más de un año y muchas lo están encerradas de por vida. Con estos antecedentes y en cumplimiento de los mandatos internacionales asumidos por nuestro país, como los principios de Naciones Unidas para los enfermos mentales, la Convención para las Personas con Discapacidad y la Declaración de Caracas, se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental en noviembre del año pasado, promulgada en el mes de diciembre, con unanimidad de ambas cámaras y con la extensa participación de la sociedad civil a través de numerosos foros que se realizaron, de los cuales participó también el CES, la Secretaría de Derechos Humanos, OMS y OPS, y la red de familiares de usuarios y familiares. Por supuesto que la ley no se sancionó sin críticas. Estas críticas tenían la particularidad que apuntaban aspectos centrales de la ley, básicamente dos cuestiones. La primera, la interdisciplina, que pretende erradicar un modelo médico hegemónico, y la decisión que se sanciona con la ley de que los jueces ya no deciden más las internaciones, sino que son un resorte exclusivo de los profesionales de la salud mental. Esta crítica, sin embargo, era acompañada por una afirmación que sostenía que estas personas que realizaban las críticas acordaban con el espíritu general de la ley, lo cual nos permite concluir de que el hecho de que no pueda explicitarse la defensa de un sistema vetusto y represivo como sostenía la anterior legislación es al menos un avance en el debate social sobre el tema. En concreto, sobre la Ley Nacional de Salud Mental, podemos decir que tiene como objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y reconocerles el derecho reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos. Es una ley entonces de derechos humanos, es una ley de orden público y por lo tanto es un piso mínimo de derechos que incorpora parte de los tratados internacionales en la materia, en virtud de lo cual es de aplicación en todo el país
en los efectores públicos y privados sin necesidad de adhesión alguna de las provincias. Cada una de las provincias podrá legislar siempre y cuando el estándar mínimo sea el que establece la Ley Nacional de Salud Mental. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya había una legislación previa que se adecua bastante, incluso ha sido tomada por la Ley Nacional de Salud Mental. Sin embargo, hay algunos artículos que el estándar es menor al que reconoce la nueva ley, con lo cual cede la aplicación por tener un estándar mayor, la ley nacional. Las principales características de esta ley, ustedes seguramente ya la habrán tenido que aplicar, entonces las conocerán, es que presume la capacidad de las personas afectadas en su salud mental y les reconoce la autonomía y la capacidad de tomar decisiones respecto de los tratamientos que deban aplicarse. Establece además la no discriminación por razones de salud mental y dispone que todas las acciones de salud mental deben realizarse en base a servicios comunitarios y en un abordaje interdisciplinario, es decir, pretende erradicar el modelo hospitalocéntrico a través de intervenciones comunitarias. Una de las principales modificaciones que introduce la Ley de Salud Mental es la inclusión del inciso ter del artículo 152 del Código Civil, en virtud del cual las declaraciones judiciales de inhabilitación o de restricción de la capacidad civil deberán delimitar expresamente cuáles son las funciones o las capacidades que se limitan en la sentencia, procurando que esa limitación sea la menor posible. Además, establece un plazo máximo de 3 años, en virtud del cual deberán revisarse esa restricción de la capacidad y la obligación de que esa sentencia se base en un examen de un equipo interdisciplinario. Ya no es solamente, y un equipo interdisciplinario quiere decir no un informe de un médico, otro de un psicólogo y otro de un trabajador social, sino que deberían reunirse estas 3 profesiones para, en forma conjunta, realizar el examen y poder emitir el informe que le sirva al juez de antecedente para dictar esta sentencia. Modifica también el artículo 482, como decía el doctor Vigali, en el sentido de señalar que la privación de libertad, es decir, que tengamos en cuenta que ya incluso la anterior redacción reconocía que las internaciones son privaciones de libertad, de una persona declarada incapaz por enfermedad mental o por adicción, solo puede admitirse con un informe interdisciplinario que determine una situación de riesgo cierto e inminente. Esta internación, como les decía, es sujeta posteriormente al control y aprobación judicial. Es decir, los jueces tienen limitada su intervención a la comunicación que realice el inspector sanitario de la decisión del equipo de proceder a una internación. Las autoridades policiales tampoco están autorizadas a realizar esta internación y este mismo procedimiento deberá realizarse respecto de las personas internadas que no tengan un cuestionamiento de su capacidad jurídica. De estas modificaciones se desprenden entonces algunas cuestiones que consideramos trascendentes y que implican necesariamente la reformulación de todos los actores del sistema, judiciales, del servicios sanitarios y de la sociedad civil. La internación no es ahora una herramienta que se utilice para garantizar la tranquilidad pública tal como era la redacción del antiguo artículo. Es un recurso terapéutico y de carácter restrictivo que solo puede ser utilizado cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones y cuando no haya ninguna otra alternativa posible. Todo esto deberá ser justificado y controlado por la actividad jurisdiccional y del Ministerio Público, por el plazo más breve que proceda, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios, y no puede ser indicada para prolongar
problemáticas sociales o de vivienda. Esta circunstancia, que fue analizada en el panel anterior, está expresamente vedada por la Ley Nacional de Salud Mental, aun cuando ya lo era de la interpretación de los tratados internacionales y de la propia Constitución Nacional. La internación implica este abordaje que propone la ley, lo hace a partir de la aplicación de principios consagrados por la Corte Interamericana en un fallo muy conocido que es Jiménez López y que es tomado por la Corte Suprema de Justicia, que parte de reconocer que las personas internadas en instituciones psiquiátricas tienen una mayor vulnerabilidad y que entonces le exige al Estado una protección especial y una estricta vigilancia de las condiciones de esa internación. Tiene la obligación de asegurar que toda institución pública o privada se preserve el derecho a recibir un trato digno, con pleno reconocimiento de los derechos que reconoce la Ley de Salud Mental en su artículo 7º, entre los cuales está el respeto a la autonomía de la persona, una supervisión periódica de esta internación, no solo por el Poder Judicial, sino por un órgano de revisión que crea la ley, el derecho al consentimiento informado y el derecho a tener un abogado, entre muchos otros derechos que reconoce este catálogo que está plasmado en el artículo 7º. El derecho a contar con un abogado, es decir, el derecho a la defensa técnica, está previsto en internaciones involuntarias, que, como les dije, proceden única y exclusivamente cuando se determine una situación de riesgo cierto e inminente. Puede presentarse en estas tres situaciones: cuando la persona se oponga expresamente a la internación, cuando no esté en condiciones de brindar el consentimiento informado en forma personal, esto hay que tenerlo particularmente presente, la ley no admite la delegación de este consentimiento informado ni en representantes legales ni en ninguna otra persona, con lo cual, si no es el consentimiento personal de la persona, deberá considerarse esa internación como involuntaria. Y después, si una vez haber brindado su consentimiento informado, pierde las condiciones para brindarlo. El consentimiento informado debe ser continuo durante la internación, no de una vez y para siempre. Entonces crea una figura, que es la del abogado, que viene a reemplazar la figura del defensor especial que preveía el artículo 482, que estaba pensado para reemplazar a la persona en la toma de decisiones, y que le otorga la posibilidad de designar un abogado particular y la garantía de que, si así no lo hiciera, el Estado se ve obligado a designarle un defensor. En la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la defensa pública, se creó un cuerpo en realidad en el ámbito nacional, porque en la Ciudad de Buenos Aires tenemos ambas competencias, coexisten ambas jurisdicciones. La Defensoría General de la Nación creó un cuerpo de abogados que realiza la defensa técnica de las personas internadas y readecuó el rol de los curadores a la defensa técnica de tanto de personas mayores como personas menores de edad. La función entonces del asesor o defensor de incapaces respecto de la internación de personas adultas con plena capacidad legal. La ley no prevé la intervención del asesor de menores en estas internaciones. La ley deroga expresamente la anterior legislación, que es la ley 22.914, donde surgía que la comunicación de una internación debía hacerse al Ministerio Público, y modifica entonces parcialmente la Ley Nacional del Ministerio Público, que hacía referencia a esta legislación ahora derogada. Con lo cual, la intervención del asesor de menores no debiera proceder en las internaciones de personas adultas con plena capacidad legal. Sin embargo, algunas funciones se deducen del cuerpo normativo que tienen que ver con, en caso de que se presentaran en las oficinas de las asesorías familiares o personas que decidieran ser internadas, la obligación del Ministerio Público de asesorar respecto del nuevo abordaje previsto por la Ley 26.657, y en caso de acordar con la petición del requirente, acompañar su pretensión a fin de que el juez disponga lo necesario para que se evalúe, la persona sea trasladada y se evalúe en el servicio sanitario la necesidad o no de internar.